Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué debemos hacer en este día? Alegrarnos y gozarnos, porque tenemos la oportunidad de poder ver este día que el Señor hizo. Y eso es una gran bendición. Amén. Qué bueno, qué bueno. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso se refiere a la salida del sol temprano en la mañana, y el sol va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que llega al punto medio, las 12 del día, 1 de la tarde, y está el sol en todo su esplendor, todo su esplendor. Eso lo podemos experimentar en este tiempo que estamos viviendo ahora de verano, aquí en Panamá. Aquí podemos ver todo el esplendor del sol casi desde ya. En estos días estuve en un sepelio. Me tocó dirigir unas palabras allí. Y eso fue como a las 12 del día. Y no había un árbol en ese lugar. El sol pegaba con todo su esplendor, con todo su esplendor. Oiga, y eso estaba caliente, ¿ah? Eso estaba caliente, muy caliente. Pero dice que así debe ser la vida del justo. Una vida que va en aumento. No es una vida estática, es una vida que se va moviendo, va creciendo, se va desarrollando hasta que llegue un momento de perfección. Ese momento va a ser cuando Cristo venga. Pero va a ser un tiempo de movimiento hacia arriba, hacia ser mejor cada día. ¿Cuántos quieren ser mejor cada día? Y el creyente tiene que vivir de esa manera, creciendo siempre, desarrollándose siempre hasta poder llegar a la perfección, hasta que el día sea perfecto, hasta que la persona, hasta que usted y yo lleguemos a ser perfectos. Vamos a llegar a ser perfectos. Todavía no lo somos. Todavía nos equivocamos. Todavía metemos. ¿Qué cosa? Todavía nos ocurre. Pero cada vez vamos perfeccionándonos. Y eso es lo interesante de la vida cristiana. También hace un tiempo atrás estuve en el mercado de San Felipe. En el mercado de San Felipe estuve allí, yo no había llegado por ahí. Y cuando llegamos, mi esposa y yo, ¡wow! La transformación que ha habido allí es extraordinaria. Una cosa diferente. Algo que da ganas de estar allí. Algo que invita a llegar a comprar allí en ese mercado. Una transformación poderosa que ha habido allí en ese mercado. Y eso me trajo al pensamiento también el hecho de que así debemos ser nosotros, debemos ser transformados cada día hasta que lleguemos a tener una situación poderosa en nuestra vida. Pero ¿poderosa en qué? Poderosa en poder atraer a otro y decir, wow, yo quisiera ser como él o quisiera ser como ella. Porque hemos crecido, nos hemos desarrollado en el Señor. Y cada vez que nos desarrollamos en el Señor, las cosas van para mejor. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol San Pedro
nos habla mucho de esa transformación y de eso, y él mismo es un gran ejemplo de transformación. Hay mucha gente en la Biblia que nos muestran transformación tremenda, pero hay dos siervos allí que nos invitan a poder imitar esa transformación. Uno es el apóstol Pablo, una transformación radical, y otro es el apóstol Pedro. Pedro, si ustedes lo han leído, era muy impetuoso, muy de fuerza. Hay muchos pasajes que muestran eso. Pedro fue el que le cortó la oreja a un soldado o a una persona que estaba en la multitud que venían a tomar al Señor. Y Pedro sale y él es impetuoso, muy impetuoso. No solamente impetuoso, sino que era rebelde, era fuerte en sus cosas. El Señor una vez le dijo, tengo que ir a Jerusalén, y ellos se pusieron bravos y le dijeron, no vayas para allá, no vayas para allá. Dice la Biblia que Pedro enfrentó al Señor y le dijo, ¿qué vas a hacer allá? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Los ratones parándosele al gato. No es que el Señor es un gato, no. Es un dicho que hace que veamos esas cosas de esa manera. Ese era Pedro. Pero el Señor hizo una transformación extraordinaria en la vida de Pedro. Una transformación que la vemos después en estas dos epístolas que encontramos en la palabra del Señor, la primera y la segunda epístola de Pedro. Pedro era un hombre extraordinario, fue extraordinario, muy extraordinario en el desarrollo de su ministerio. En la primera epístola que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 4, nos habla de cosas muy interesantes, y nos habla de la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes, y no solamente de la actitud, sino de la necesidad que tenemos de crecer y de desarrollarnos en los caminos del Señor para alcanzar la gran victoria que todos de nosotros queremos tener. ¿Cuántos quieren tener victoria? La victoria no viene sola. La victoria no viene porque uno quiere. La victoria viene porque trabajamos y ganamos esa victoria y peleamos para esa victoria. Por ahí es la cosa. Y en el capítulo 4, Pedro hace un desarrollo y le menciona, él le habla a creyentes allí, a los creyentes no judíos. Y Pedro les habla y les menciona su antigua manera de vivir como era. Les habla de su manera. Dice que esa gente, todo lo que hacían giraba en torno a sus propias comodidades. Todo era en torno a eso, a sus propias comodidades, a sus placeres y a su seguridad. Y cuando nos ubicamos y traemos esto a nuestro tiempo, nos damos cuenta que esa es la vida natural del ser humano. La vida natural del ser humano es una vida que gira alrededor de él solamente, alrededor mío. Todo gira a mi alrededor. Usted ve cómo la gente se defiende rápidamente y salen con una contrapropuesta inmediatamente, porque todo gira a su alrededor. En estos tiempos casi nadie escucha consejo, porque yo todo lo sé. En este tiempo casi nadie, digo casi, hay algunos que sí, pero la mayoría no. Todo gira a lo que yo creo
a lo que yo digo y a lo que debe ser desde mi perspectiva. Siempre tenemos un argumento, siempre tenemos un argumento. Esa era la vida que tenían esa gente y Pedro se las plantea de esa manera en el capítulo 4 de la primera epístola. Y como estaban en una cultura pagana muy parecida a la nuestra ahora, muy parecida a la nuestra, el pecado pues abundaba en ese tiempo y ahora sobreabunda. Y el pecado debe ser para el creyente, para usted y para mí. El pecado debe ser no una carga que lo aflige. El pecado no debe ser tampoco un placer que lo debilita. El pecado debe ser algo que es rechazado y echado a un lado por parte de cada uno de los creyentes. Usted y yo tenemos que rechazar el pecado. Usted y yo tenemos que pararnos firmes frente al pecado, que abunda, sobreabunda en este tiempo. Y tenemos que pararnos firmes en eso. El apóstol nos habla de eso, el apóstol Pedro nos habla de eso en este capítulo 4 de su epístola. Pero no solamente nos habla de eso, nos habla también de cuál debe ser la conducta presente, es decir, actualmente cómo tenemos que vivir. Y hay mucha tela que cortar ahí, muchas cosas que hablar. Pero yo quiero solamente mencionarles eso para que podamos comprender dónde estamos parados y qué es lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar y nos quiere mostrar para que nosotros alcancemos verdadera victoria, verdadera victoria. Porque la victoria ya el Señor la tuvo. El Señor triunfó sobre la muerte, el Señor triunfó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Él triunfó, Él venció y está sentado a la diestra del Padre en el día de hoy y está intercediendo por cada uno de nosotros. Está intercediendo. Y eso es tremendo, que Él tuvo la victoria. Y si Él tuvo la victoria, nosotros también podemos vencer. ¿Cuántos creen eso? Pero eso no es automático, que es ahí donde está el problema. Vencer no es automático. El Señor triunfó y nos puso sobre la mesa y nos dijo, ya yo vencí por ustedes. Ahora les toca a ustedes. Tienen mi apoyo, tienen mi poder, tienen todo para vencer, pero ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. Y cuando vamos a la segunda epístola de Pedro, allí encontramos algo que es para mí interesantísimo. Y allí él habla de lo importante que es en la segunda epístola, lo importante que es el crecimiento y el desarrollo del creyente. Muy importante. Y dice el apóstol Pedro, capítulo 1 de la segunda carta, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Todo lo tenemos a nuestro favor. Usted tiene todo a su favor. Yo tengo todo a mi favor. Todas las cosas el Señor nos las puso para que nosotros pudiéramos triunfar. Y dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en este mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dios nos dejó todo para que nosotros pudiéramos tener y alcanzar esa naturaleza divina. Porque si Él venció, nosotros podemos vencer. Porque ya Él venció.
Y podemos tener esa naturaleza divina también, y la hemos tenido desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice el apóstol, precisamente por eso dice, esfuércense por añadir a su fe, y él detalla allí 8 cosas que ya el tiempo se me acabó. 8 cosas interesantes que usted y yo debemos añadir. Él dice, precisamente por eso, ¿para qué? Para alcanzar esas preciosas promesas, para alcanzar lo que a Dios le agrada. Para eso dice, esfuércense por añadir a su fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Todos tenemos fe. Cuando nos convertimos a Cristo, lo hicimos porque creímos. Lo hicimos porque la fe se movió dentro de nosotros. Porque entendimos y creímos que el Señor era nuestro Salvador y nuestro Señor. Creímos que el sacrificio de la cruz del Calvario era para nosotros. Y porque creímos eso, decidimos seguir a Cristo y aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. ¿Cuántos hicieron eso? Eso lo hemos hecho. Y lo hicimos por fe. Lo hicimos por fe. Pero dice el apóstol Pedro, o entiendo yo, que no es suficiente eso. No basta con quedarnos en ese punto de fe, de aceptar al Señor y quedarnos allí. Y él dice, esfuércense por añadir a su fe, a esa fe que nos trajo a los pies de Cristo. Dice, virtud. Esfuércense por añadirle a esa fe virtud. Virtud, oiga, eso ¿qué es? ¿Qué es virtud? Dicen algunas definiciones de virtud que es poder espiritual y moral. Es fortaleza moral de la voluntad del hombre en el desempeño de su deber. Es una buena disposición en el cumplimiento de las acciones morales para determinar la propia conducta según la interpretación de la ley y victoria sobre el pecado. Es una fuerza interna, esa es virtud, una fuerza que nos va a ayudar, una fuerza espiritual, moral, que nos ayuda a poder caminar y a tener una buena disposición para cumplir con las normas que el Señor establece para nuestra vida. Porque allí es donde flaqueamos muchas veces. ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué retrocedemos muchas veces? Porque no hemos añadido esa fuerza moral, esa fuerza espiritual que necesitamos para poder alcanzar un poco más y sostenernos en estos caminos del Señor. Los caminos del Señor son peligrosos, el pecado nos acecha por donde caminemos, pero la virtud nos ayuda a poder rechazar el pecado. Esa fuerza nos ayuda a poder rechazar el pecado. Y tenemos constantemente que estar rechazando el pecado en nuestra vida. ¿Quién no tiene que hacer eso en este tiempo? A ver, levante la mano. ¿Quién no tiene que rechazar el pecado? Qué bueno que todos tenemos que rechazar el pecado, porque es que lo tenemos ahí al frente. Lo tenemos ahí al frente. Pero el apóstol dice, esfuércense en añadir a su fe virtud, esa fuerza moral y espiritual. Eso es importante, muy importante. Cuando uno trabaja secularmente quiere decir pues los trabajos normales, en esos trabajos normales de la vida, si hay un lugar en donde uno se enfrenta al pecado, en esos lugares. Y dependiendo del lugar donde usted esté, el tipo de pecado es diferente.
es diferente, tiene diferentes matices, pero el pecado sigue siendo pecado. Aunque los matices sean diferentes, el pecado es pecado. Y el pecado hay que rechazarlo. Y tenemos que hacer eso en nuestras vidas. Mucho lo tenemos que hacer. Hay pecados morales, hay pecados de toda clase. El dinero nos enreda. El dinero nos enreda. El dinero nos hace pecar. Dice la Biblia que es la raíz de todos los males. El dinero, el amor al dinero. Y el dinero es lo que mueve este mundo. Es el sistema, es lo que estamos viviendo, es el dinero lo que mueve. Si tú no tienes dinero no te puedes mover. No puedes comprar. El dinero es necesario. No es que el dinero que hay que rechazar el dinero es necesario. Es lo que nos sirve para hacer intercambio. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema está en el amor al dinero. Y por amor al dinero somos capaces de hacer cualquier locura. Cualquier cosa hacemos por el dinero, por amor al dinero. Y de eso tenemos que cuidarnos. Ese es un elemento solamente que menciono yo en esta mañana. Hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas. Por eso usted ve tantas cosas que le asombran a veces a usted. Wow, tú sabes que fulano dejó a su mujer. ¿Cómo? Tú sabes que fulana dejó a su esposo. ¿Cómo? Tú sabes que fulano está preso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo agarraron con droga. Wow. Tantas cosas que ocurren y todas involucran dinero. Dinero. El dinero nos hace trastabillar, mis queridos hermanos. Nos hace trastabillar. Por eso es que necesitamos añadir a nuestra fe virtud. La virtud nos va a ayudar a poder tener esa posibilidad y ese entusiasmo por rechazar el pecado por causa de Jesús. Virtud. Pero dice que a su fe le agrega virtud. Y a la virtud le agrega ¿qué cosa? A la virtud le agrega entendimiento o conocimiento. Conocimiento. Usted no puede vivir sin aprender de la palabra de Dios. Usted no se va a sostener. No, pero si yo acepté a Cristo. Muy bien. Muy bien. Ese es el comienzo de su vida cristiana. Pero si usted se queda allí, usted no va a soportar esto hasta el final. No lo va a poder soportar. Usted tiene que agregarle ¿qué cosa? Usted tiene que agregarle conocimiento o entendimiento, abrir su entendimiento. Eso lo va a conseguir solamente a través de la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. La única manera de que usted pueda hacer eso es ahí. Y usted con el conocimiento que hace, usted aumenta la profundidad de la visión y de la comprensión. Cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, el Espíritu Santo le va mostrando cosas que usted va añadiendo a su vida y dice, wow, tengo que hacer esto. Wow, tengo que actuar de esta manera. Wow, no puedo seguir actuando como lo estoy haciendo. Usted se encuentra con gente que vienen a la iglesia y que vienen todos los domingos y alaban al Señor y son sinceros con el Señor en el sentido de venir a la iglesia porque les encanta venir a la iglesia. Pero usted se encuentra también que mucha de esa gente y algunos otros, usted no encuentra ninguna transformación en su vida. Sigue siendo grosero, sigue siendo patán, sigue siendo maltratador o maltratadora,
sigue viviendo una vida, pero viene los domingos a la iglesia. Lee la Biblia. Pero esa Biblia que usted lee de repente no llega a donde tiene que llegar. Porque usted no le ha puesto el énfasis al asunto. El conocimiento y el entendimiento de la palabra del Señor es sumamente importante. Miren, los educadores en general, los educadores no se pueden quedar con el título de educador solamente. Tiene que seguir estudiando. Tiene que seguir estudiando. Les exigen tener que estudiar. ¿Por qué? Porque tienen que seguir perfeccionando la profesión. Los médicos, en la ciencia ocurre lo mismo. Los científicos tienen que estar constantemente mejorando su conocimiento y su vida. Constantemente. Tienen que estarlo haciendo, si no, se quedan atrás. En las letras, los abogados tienen que estar constantemente estudiando las nuevas leyes, las nuevas cosas, porque si no, se quedan atrás, No van a prosperar y nadie lo va a buscar. Todo el mundo anda buscando el doctor. Este es doctor en defensa de la gente. Este es el que hay que buscar. No, este es licenciado. No, el licenciado no, hay que buscar el doctor. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando el que sabe más, el que está más arriba. Esa es la naturaleza humana, es así. Entonces, si usted no estudia, se queda atrás. Si usted no se adelanta un poco en las cosas, usted se queda atrás. La vida cristiana es la misma cosa. En la vida cristiana usted tiene que seguir creciendo. Y el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios es importante para su vida, es importante para mi vida. Tenemos que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, estamos liquidados, hermano. Si no entendemos la palabra, estamos liquidados. El pecado nos gana la batalla si no hacemos eso. Por eso es que si no crecemos en el conocimiento, nos va a impedir poder llegar a conocer y a ver la verdad. El apóstol dice: a la fe virtud, a la virtud de entendimiento, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Ay, ahí está la cosa, amigo. Ahí viene. Si usted a la fe le agregó virtud, usted va a ser mejor. Si a la virtud usted le agrega conocimiento, usted va a ser un poco mejor. Pero si usted le agrega dominio propio, va a ser bastante mejor después. Porque el dominio propio es aprender a ser moderado, a dominarnos a nosotros mismos en todas las cosas. Si no hay dominio propio, le damos rienda suelta a nuestro carácter. Por eso usted encuentra hermanos creyentes que usted cuando de repente dice: wow, ¿y qué pasó aquí? Porque cuando abren la boca, cuando los peñizcan un poquito, wow, usted queda asombrado. Se le salió todo del cobre ahí. ¿Por qué? Porque le faltó dominio propio. No controló sus emociones. No controló sus impulsos. Que es que los que tienen dominio propio no se ponen bravos. Claro que sí se ponen bravos también. Pero dominan su carácter. Dominan su carácter. Hay gente creyentes, yo los he escuchado, que dicen: no. Yo soy manso, pero no menso, Cuando le dicen eso, tenga cuidado, porque por ahí se le va a salir el menso. Se le va a salir. Porque la mansedumbre es algo que tú añades a tu carácter
Y esa mansedumbre te va a controlar muchas cosas. El dominio propio te va a controlar muchas cosas. Y aunque te disgustes, aunque no te gusten algunas cosas, tú vas a controlar tu carácter y tu vida y no vas a maltratar a nadie. A la virtud le agregas conocimiento, al conocimiento le agregas dominio propio y al dominio propio le agregas ¿qué cosa? Me va siguiendo, si me va siguiendo la epístola, ¿qué le agrega usted a eso? Paciencia. Paciencia. Y la paciencia o constancia, como usted lo quiera llamar, requiere autodisciplina. La paciencia requiere autodisciplina, va muy ligada al dominio propio, y es muy importante si queremos dar el próximo paso. Si usted no tiene paciencia, no puede dar el próximo paso, no va a darlo porque le va a molestar. Y paciencia no es estoicismo. No, paciencia no es eso. Es una tenacidad que está inspirada por el propósito divino en nuestra vida y por la visión del plan de Dios. Miren, el pastor ha hablado varias veces aquí acerca de la eternidad, que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. Eternidad. Nosotros, de alguna manera, no hemos entendido la eternidad. Por eso actuamos como actuamos y muchas veces somos como somos, porque no hemos entendido la eternidad. Porque la eternidad está sembrada en nuestro corazón, claro que sí, y vamos a ser eternos. El Señor vino para darnos vida eterna. Pero la eternidad nosotros no la hemos entendido. La eternidad es una condición que vamos a tener y que tenemos actualmente, pero que se va a manifestar allá en el cielo, en la eternidad. Eso es lo que nos espera, esa es la meta, el supremo llamado que tenemos es ese, la eternidad, la vida eterna. Y si la vida eterna es algo importante y es algo que Dios tiene destinado para nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario para alcanzar la vida eterna, para llegar hasta allá, hasta el final, al supremo llamado de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que llegar. Pero para eso necesitamos tener paciencia. Ay, cuando, Señor, todas estas cosas que estoy pasando, y mira, Dios, tú no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? El Señor está ahí al lado tuyo. El Señor está allí, siempre está contigo. Siempre. Pero es necesario que pasemos por diversas pruebas. Lo dice el apóstol Pedro también. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Porque las pruebas son las que nos van a ayudar, hermano. Ese sufrimiento nos van a ayudar a ¿qué cosa? Nos van a ayudar a alcanzar la madurez y el desarrollo que Dios quiere que tengamos. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos de muchas cosas, pero me llamó poderosamente la atención leyendo el libro de los Hechos un poco, que a los discípulos los pusieron presos. Hay una parte, fueron detenidos, los pusieron presos porque está predicando, porque les habían dicho que no hablaran más nada en nombre de Jesús, y los pusieron presos. ¡Qué cosa! Pero un ángel apareció y los sacó de allí y los llevó de nuevo al templo y le dijo: sigan predicando. Cuando las autoridades mandaron a buscarlos al día siguiente para interrogarlos y quién sabe qué otras cosas, no los encontraron en la cárcel.
Y lo raro del asunto es que los guardias estaban allí y las puertas no fueron violadas. ¿Y esa gente cómo salieron de ahí? Entonces los mandaron, no, y después llegó otro y le dijo, no, están allá en el templo, siguen predicando, traigan a esa gente de nuevo para acá. Vuelve y traen los discípulos para acá. Ahí es donde aparece en el texto, estoy saltando rápido, aparece Gamaliel, uno de los maestros principales del Sanedrín y de toda esa gente grande allá. Y Gamaliel le dice, oye, por aquí vino Chico Gómez predicando y un poco de gente lo seguían. Pero al cabo de un tiempo desapareció y más nada pasó. Y por acá también vino otro señor ahí, Hermes Espino, y también comenzó a predicar y poca gente lo seguían. Y al cabo de un tiempo desapareció también y más nada pasó. Entonces Gamaliel le dice a esas autoridades, miren, si eso es de Dios, no estén maltratando a la gente, a estos apóstoles y discípulos, no los maltraten. Si eso no es de Dios, ellos van a desaparecer de aquí, nadie se va a acordar más de ellos. Y si es de Dios, eso va a permanecer. Y escucharon el consejo y lo soltaron a la gente, pero antes de que se fueran, dice la Biblia, que los azotaron. De todas maneras los azotaron. De todas maneras le dieron golpe a la gente. Y después que los golpearon, dijeron, váyanse de aquí, hombre, váyanse de aquí. Y ellos se fueron. Dice el texto bíblico que cuando ellos salieron e iban camino al templo, dice que iban gozosos. Cuando yo vi esa cosa, digo, oye, si a mí me hubieran golpeado así, a lo mejor yo iba maldiciendo a esa gente ahí, amigo. Que se mueran esa gente. O quién sabe qué cosa yo hubiera dicho. Pero eso iban gozosos, contentos, brincando, se fueron para el templo a seguir predicando. Pero ¿saben por qué? Porque ellos sí entendieron la eternidad. Ellos sí entendieron, todo no es aquí, esto es pasajero aquí. Lo mejor está allá. Lo mejor está con Cristo Jesús. Allá estaremos con Él. Él dijo que fue a preparar morada para que nosotros estuviéramos allí donde Él está. Allá vamos a estar y allá va a estar mucho mejor la cosa. Allá la cosa no es como aquí. Así que todos nosotros vamos rumbo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Agréguele paciencia a su fe. Agréguele paciencia. Tenemos que tener paciencia y esperar aunque nos den azotes. Porque lo mejor no está aquí, lo mejor está allá. A la paciencia le agregamos ¿qué cosa? Piedad o devoción a Dios, pues. Devoción al Señor. Tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte para demostrar siempre una abundancia de gracia en nuestra vida cristiana. Abundancia de gracia en nuestra vida cristiana. La gente tiene que ver en nosotros otra cosa. No tiene que ver el cobre. El cobre que se nos sale no tiene que verlo la gente. La gente tiene que ver la gracia de Dios en nuestra vida. Gracia de Dios. Gracia. El Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Porque es que esa gracia nos ayuda en la transformación también. Transforma nuestra vida. Nos cambia la perspectiva. Comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista.
desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender y crecer y desarrollar en nuestra vida. Aprender a qué cosa, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva mía, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios sobre esto? La piedad, eso se consigue solamente viviendo cerca del Señor, acercándonos a Dios, buscando su palabra, buscando su consejo siempre y viviendo según ese consejo. Y viviendo según ese consejo. A la piedad le agregamos, ¿qué cosa le tenemos que agregar? Afecto fraternal. Afecto fraternal. Óigame, eso suena bonito. Oye, ese afecto fraternal es como, wow, es como una fiestecita que vamos a tener ahí, afecto fraternal entre hermanos, la cosa, ¿no? Pero afecto fraternal tiene que ver con el interés que tenemos que tener todos nosotros, todos nosotros los creyentes, el interés que tenemos que tener por los demás. Solicitud por nuestros semejantes y el deseo de ayudar. Mira, eso se está perdiendo en medio de la iglesia. Hay mucha gente que ayuda todavía. Pero en este tiempo estamos viendo menos gente que ayuda que hace mucho tiempo atrás. Porque se está perdiendo ese deseo de ayudar a los demás. Mire cuánta necesidad hay a su alrededor. Mire cuánta necesidad vemos. Y se hizo un énfasis profundo en eso en medio de la pandemia. Cuánta necesidad. Y en medio de eso, mucha gente de esta casa ayudó a otros. Pero les voy a ser honesto, yo esperaba más. Yo esperaba más. Porque hay y habrá mucha gente con necesidad. Y a nosotros nos toca eso. Esa es parte de la vida del creyente y es algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Afecto fraternal. Ayudar a mi hermano. ¿Cuánta necesidad hay? De todo tipo. Hay necesidad de dinero, hay necesidad de comida, hay necesidad de ayuda espiritual. Hay necesidad de toda clase, hermano. Pero la iglesia poco a poco, se va constituyendo en un lugar en donde solo vamos a tener una vida social, a encontrarnos con el hermano y saludarlo y darnos un abrazo, aunque ahora no nos podemos abrazar. Pero ¿cuántas veces usted, mi querido hermano que está aquí en esta mañana, se ha detenido con algún hermano y le ha dicho, ¿tienes alguna necesidad? Ay, hermano, pero lo que pasa es que yo estoy para que me den. Pero si usted tiene 10 centavos en el bolsillo, esos 10 centavos solamente son 10 centavos. Pero hay alguien con necesidad y usted le da 5 centavos. Usted está ayudando a ese que tiene necesidad. Hay leyes divinas. De eso estoy preparando algo por ahí, pero todavía no lo tengo listo. Hay leyes divinas que se cumplen y son reales. Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra y usted cosecha.
Algunos hemos utilizado eso para otras cosas dentro de la iglesia, pero la ley de la siembra y la cosecha es una ley divina que funciona. Y que no solamente te puede sembrar dinero, te puede sembrar muchas otras cosas. Y Dios mira eso, porque parte de lo que tenemos que agregar es afecto fraternal y que tiene que ver con la ayuda a los demás. Por último, el apóstol Pedro dice a todo eso agrégale también el amor. Es la cima de todas esas cualidades. Es lo más alto, el amor. El amor procede del Calvario, de la cruz, procede el amor. Y no podemos demostrarlo de ninguna manera que no sea glorificando a Cristo Jesús. Cuando lo glorificamos a Él, tenemos que dar de ese amor que Él nos ha dado a nosotros. Y solamente a través del amor que Jesús derramó sobre nosotros, solamente a través de ese amor nosotros podemos transmitirlo. Es allí en donde yo puedo amar hasta a mis enemigos. Pero todavía nos encontramos en la iglesia gente que tienen enemigos y que no los aman. No aman a sus enemigos. Cristo amó a sus enemigos. Los tenía dentro de Él, ahí en el grupo, y los amó igual. Porque su sentido, su perspectiva, no estaba puesta en las cosas de aquí abajo, sino en las cosas de arriba. Eso nos permite poder amar hasta el enemigo. Y tenemos que hacerlo. Pero lo más importante, y para cerrar esto, en el versículo 8, del 8 al 11, termino con esto, dice el apóstol Pedro: porque estas cualidades, ¿cuáles? Fe, virtud, constancia, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si estas cualidades abundan en ustedes, oigan bien, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Interesante esto, inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Miren lo importante que es de crecer en estas virtudes, en estas características. Porque si nos quedamos allí, nos vamos a quedar ciegos. Dice, y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos de casa de oración, por lo tanto, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, versículo 12, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Siempre les recordaremos estas cosas.
Siempre les mencionaremos esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a permanecer firmes hasta el final.